Buenas tardes a todos. En un momento más daremos inicio. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria. Les da la más cordial bienvenida al sexto ciclo de conferencias Moviéndote Conciencias del Colegio de Educación Física. Nos acompaña la maestra en ciencias María Josefina Segura Gortares, quien es la secretaria académica de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, así como el maestro Francisco Martín Pérez Bravo, quien es el jefe de Departamento de Educación Física en la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades. También el maestro Daniel Aceves López, jefe de Departamento de Educación Física de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, quien nos va a dar unas palabras y nos hará favor de presentar a los ponentes. Adelante, maestro Daniel. Bien, me parece que el maestro Daniel tiene una situación en el micrófono, entonces le pediría de favor a la maestra Josefina Segura si nos da unas palabras de bienvenida. Adelante, maestra. Si me hacen favor de activarle el micrófono a la maestra Josefina, por favor. Maestra, perdón, su micrófono todavía está desactivado. A ver, permítanme. ¿Ya está? Ya, listo. Listo. Ok. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la bióloga María Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria, en primer lugar, les agradezco muchísimo la invitación a participar en esta sesión inicial de este nuevo ciclo de conferencias Moviéndote Conciencias que organiza el Colegio de Educación Física. De verdad es un gusto el desarrollo de este tipo de actividades que son ejemplo del buen uso de las tecnologías que tanto nos han apoyado en esta etapa tan complicada para nuestro trabajo docente, pero que también este tipo de actividades nos demuestra que hay mucho interés y que siempre tenemos el apoyo por parte de la planta docente en el interés de siempre mantenernos informados y prepararnos para entender la nueva realidad que hoy nos rodea y poder actuar en consecuencia, tanto en nuestra vida diaria como con nuestros estudiantes. La pandemia nos ha obligado a innovar y a explorar nuevas formas de trabajo que sí favorecen la creatividad y que nos brindan la posibilidad de contribuir a complementar la formación integral de nuestras y nuestros estudiantes. Sobre todo, nos ha dejado muy claro la importancia del ejercicio para la salud física y mental y nos ha obligado a ser sensibles a circunstancias que tal vez ni vislumbrábamos antes. Como siempre, me encuentro temas en el programa muy interesantes y que tal vez hace algunos años ni siquiera eran motivo de mayor preocupación, pero que hoy exigen sin duda nuestra atención y que estoy segura de que su tratamiento será de gran utilidad hoy y de aquí en adelante en la interacción con nuestros estudiantes. De verdad veo el programa y me encanta encontrarme con temas siempre nuevos y que tal vez hace algunos años les decía no había motivo de preocupación mayor. Hoy nos exigen la atención y ojalá que algunos de estos temas pudieran incluso replicarse con profesores de otras disciplinas. Me parece que deberíamos escucharlos, no solamente los de la gente de educación física. También, aunque veo por ahí también algunos profesores de otros colegios, lo cual me da muchísimo gusto que hayan atendido la invitación. Pero también tendríamos que ampliar esta invitación, de verdad. Viendo los temas, digo, híjole, qué interesantes. Enhorabuena, Daniel, de verdad, gracias por la invitación. Maestros, gracias por siempre estar dispuestos a atender a nuestros jóvenes y prepararse para hacerlo de la mejor manera. Y por supuesto, gracias a los conferencistas, porque siempre es grato saber que podemos contar con personas expertas como ustedes en temas tan importantes para nosotros como los que se tratarán en este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Mucho éxito. Muchas gracias, maestra. Maestro Daniel Aceves. Muy bien.
Vamos a dar inicio a nuestra primera conferencia. Antes que nada quisiera hacer Perdón, algunos... ya, Ok, perdón, maestro. ya. Lo que pasa Adelante. es que sí tenía un problema, pero gracias. Le doy las gracias a la maestra Josefina, la secretaria académica, por siempre estar al pendiente, pues de todas estas situaciones académicas de todos los colegios. Gracias a todos los participantes, a todos los docentes de educación física, a los entrenadores, a los profesores de otros colegios, a profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades, profesores de hermanos, profesores del CCH. Gracias a todos por participar en este ciclo de conferencias. Y bueno, pues le doy la palabra a mi homólogo de CCH para que, bueno, pues agradecerle que haya hecho la invitación a los colegas. Maestro Francisco Martín Pérez Bravo, si gusta decirnos algunas palabras. Claro, profesor Daniel, pues no es más que reiterar el agradecimiento, la invitación y felicitar a los profesores, profesoras por la iniciativa. Son momentos muy difíciles los que hemos pasado como docentes, pero aquí estamos como académicos de la universidad, como docentes de educación física y deporte en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Lo acabaste de mencionar perfectamente, somos bachilleratos de la UNAM, somos hermanos y estamos con el mismo objetivo, ¿no? Que nuestros alumnos mantengan estilos de vida saludable, gracias pues a lo que podamos ofrecerles como maestras y como maestros de educación física. El mayor de los éxitos y que siga creciendo el Departamento de Educación Física en la Escuela Nacional Preparatoria. Gracias y felicidades, profesores, profesoras. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Cristian Arriaga Desul, quien nos va a dar la conferencia Protocolos de Intervención Post-COVID para Jóvenes y Adultos. Pero antes de anunciar al maestro, quisiera darles unos anuncios. La asistencia se va a hacer a través de un formulario de Google, el cual se publicará antes del término de la conferencia. Les solicitamos, por favor, poner mucha atención en el RFC y en el correo electrónico que coloquen en el mismo, ya que en ese correo electrónico será donde les llegue su constancia y necesitamos que los datos sean correctos. Por favor, deben mantener sus micrófonos siempre apagados. Las personas que tengan cámara encendida, les pedimos de favor siempre estar atentos a la conferencia. Y bueno, las preguntas se van a colocar en el chat, por favor, con mayúsculas para que las logremos identificar con facilidad. Nuevamente le doy la bienvenida al maestro Cristian Arriaga Desul, quien nos va a dar la conferencia Protocolos de Intervención Post-COVID para Jóvenes y Adultos. Él es licenciado en fisioterapia y licenciado en acondicionamiento físico. Cuenta con una maestría en dirección de negocios y otra maestría en dirección y gestión educativa. Él es especialista en biomecánica deportiva. Cuenta actualmente con más de 20 años de servicio en el entorno deportivo y en la actualidad es investigador principal externo del protocolo para investigación post-COVID en el Hospital Gea González. Bienvenido, maestro. Los micrófonos son suyos. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. La intención de generar de compartir esta ponencia es compartir aspectos básicos que estamos generando en investigación, pero de grado mexicano. Hay mucha documentación, se está sacando cada vez nuevas investigaciones, pero nosotros buscamos, digamos que un entorno específico para especializarnos en adolescentes, jóvenes y ahora niños post-COVID, lo cual nos va a dar una garantía de una recuperación mejor, más alineada y orientada a una readaptación no solamente física, sino inclusive hasta deportiva. Por eso vamos a ver los aspectos básicos y al final vamos a hacer una pequeña práctica para que tú la pudieras ejecutar con tus alumnos,
para que se pueda ejecutar con alguna persona que tú conozcas o contigo mismo, si te dio o tuviste COVID, para generar una orientación específica sobre el grado de funcionalidad que tienen en este momento tus pulmones. Entonces, vamos a hacerlo de forma dinámica. Voy a empezar a compartir pantalla. Al final vamos a dejar la sesión de preguntas y respuestas. Y también al final, recuerda, vamos a hacer una parte dinámica que me interesa mucho que todos o la mayoría lo realicemos. Si tienes un oxímetro en la mano, estaría excelente. Ya ven que ahora ya es una herramienta pues que ya le tenemos que tener a la mano, no solamente por nosotros, sino por los alumnos, por los atletas, por los deportistas, para tener digamos que parámetros de oxigenación y saturación. Entonces, vamos a comenzar. Voy a empezar a compartir pantalla. Ahí va, nomás que es Lentium. Compartir pantalla. Listo. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión. Está muy nutrida en conceptos específicos de conocimiento básico. Vas a recordar cosas que ya has visto pues, desde la secundaria, la preparatoria, pero que es el pilar fundamental para generar una comprensión específica sobre los agentes patógenos que en este momento nos están atacando. Si no conocemos las bases y los fundamentos, no vamos a poder realmente tener todas las herramientas, todos los materiales para poder generar un abordaje. Recuerda que estamos todos los días aprendiendo en este nuevo entorno sobre cómo atacar, cómo abordar, cómo rehabilitar, porque todavía inclusive no tenemos idea de todas las secuelas que van a venir post-COVID todavía. Estamos hablando no solamente de un año, sino de los años venideros. Entonces, nosotros buscamos, al generar una intervención adecuada, multidisciplinaria, objetiva y específica, buscamos revertir o disminuir el grado de sintomatología post-COVID que muchas veces ya se genera y eso es indistinto si tú tuviste o si tienes alguna comorbilidad previa. Entonces, muchas personas sanas, que supuestamente estaban sanas, que no tenían síndrome metabólico, que no tenían alguna cardiopatía, que no tenían daños renales, ya no están con nosotros. Entonces, cada día estamos aprendiendo y el día de hoy te vamos a compartir algunos aspectos específicos, algunas recomendaciones para las personas jóvenes y adultos que quieran regresar a la práctica deportiva. Entonces, ya lo dijo Sun Tzu en el libro Arte de la Guerra: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. En 100 batallas nunca saldrás derrotado. Entonces, para poder atacar, tenemos que conocer al enemigo desde las entrañas, a ese monstruo que nos está atacando pasivamente y después activamente, porque no sentimos cuando llega a nuestro cuerpo. Tenemos que conocer cómo funciona, pero primero tenemos que conocer cómo funcionamos nosotros. ¿Por qué? Porque te va a hacer mucho sentido el saber cómo ciertos estímulos específicos me van a ayudar a potencializar el proceso de recuperación, y hablando puntualmente con la práctica deportiva. Entonces, vamos a generar muy brevemente un abordaje específico sobre estructuras, sobre el funcionamiento, sobre fisiología, para poder abordar al final un poquito más la forma en donde o cómo vamos a poder abordar a estos pacientes post-COVID. Entonces, básicamente la estructura de los pulmones pues lo podemos conceptualizar en superiores e inferiores. Las primeras variantes abordaban o atacaban las superiores y las inferiores,
Ahora sabemos que Omicron está adecuado específicamente hacia superiores. Pero, como es muy pronto todavía no tenemos un abordaje sobre las secuelas de Omicron. Ya tenemos un abordaje sobre las primeras. Y es lo que estamos atacando. Pero ahorita estamos aprendiendo cada día sobre las secuelas de Omicron. Entonces, básicamente nosotros tenemos digamos que una segmentación, una estructural sobre superiores e inferiores, la cual va a estar abordado de nariz a tráquea, y tenemos puntualmente desde los bronquios, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, hasta los alvéolos, unas estructuras finas que desgraciadamente lo teníamos muy olvidado. Casi siempre abordábamos una orientación en la práctica deportiva sobre la frecuencia cardíaca, pero casi nunca abordábamos la frecuencia respiratoria y la funcionalidad específica de los pulmones o del sistema cardiopulmonar. Es fundamental conocerla, entenderla para poder abordarla. ¿Qué pasa cuando llega la variante? Cualquiera, porque recordemos que Omicron también aborda en el primer segmento del tracto respiratorio. Bueno, cuando teníamos las primeras variantes hasta Delta, pues presentábamos un proceso de anosmia. ¿Qué quiere decir eso? Que se alojaba dentro del proceso de la mucosa olfatoria, atacaba los receptores sensitivos y tú perdías la capacidad de percepción de olores. Entonces, esa anosmia específica es por una proliferación de, pues obviamente, el COVID, el coronavirus. Ese tracto específico, hablando propiamente, va a generar una adecuación de mucosa nasal que nos va a ayudar a procesos de calentamiento del aire. ¿Por qué? Porque así como, por ejemplo, tú te tomas algo caliente y no a esa temperatura llega a tu estómago, sino hace una regulación, también a nivel ventilatorio, el aire que ingresas va a generar un calentamiento a través de la mucosa nasal, las cuales van a tener también el proceso de humidificación y disolución. Ok, nosotros tenemos bronquios primarios y secundarios. Vamos a pensar que son ramificaciones que se van haciendo de grandes a pequeñas, de grandes a pequeñas. Entonces, vamos a tener 25 ramificaciones hasta llegar a los alvéolos, que recordemos que ahí es donde se hace el intercambio gaseoso. Ahora, de los bronquios, de tubos grandes se hacen más pequeños. Los tubos más pequeños se conocen como bronquiolos, que tenemos terminales y respiratorios, que son los tubos más pequeños que van a generar una finalización con el saco alveolar. Ahora, básicamente solamente la función principal es conducción del aire. Participan en procesos hormonales y también nos ayudan a liberar todas esas secreciones. Pero algo muy importante es que tienen un recubrimiento específico de músculo liso. ¿Y eso por qué es importante? Porque una persona que hace ejercicio está estimulando el músculo liso. Una persona que no hace ejercicio no está teniendo una contracción muscular. Y peor, si fuman, hay una paralización ciliar de todos esos microvellosidades que tenemos en todo el tracto respiratorio. Entonces, el ejercicio me va a ayudar a generar una contracción muscular, recordando que el músculo liso es de grado involuntario. Entonces, yo no puedo, digamos que pensar en contraer los bronquios o los bronquiolos. ¿Cómo lo voy a generar? ¿Cómo lo voy a potencializar? Con respiraciones forzadas, Entonces, por eso es muy importante la forma en cómo respiren las personas a la hora de la práctica deportiva. Muy importante. Y generar una desadaptación.
Regularmente no visualizamos esta área de oportunidad como un complemento, como un coadyuvante para mejorar la función pulmonar. Entonces, si yo enseño diferentes formas de respiración, cortas, largas, Valsalva, respiración de oclusión, de restricción específica. Hay muchas formas de enseñar la respiración. ¿Qué voy a hacer? Una desadaptación. Así como tu cuerpo, tu músculo se adapta cuando tú haces sentadillas, haces 15 sentadillas, 3 series de 15 sentadillas, y tu músculo, a lo mejor la primera semana te duele, el cuádriceps, el vasto interno, el vasto externo, X. Y después generas una adaptación, entonces así, exactamente el músculo liso presenta adaptaciones y pocas movilizaciones. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues cuando tenemos secreciones, una persona que tiene una movilidad en músculo liso va a generar una liberación pronta. En el hospital tenemos muchos pacientes de grado sedentario que por no tener esa liberación pronta de secreciones, hay una proliferación, hay un proceso proinflamatorio y tienen tanque, tienen oxígeno 1, 2, 3, 4, hasta 8 meses. ¿Por qué? Porque fumaban y porque no hacían ejercicio. Y no solamente es hacer ejercicio, sino buscar estrategias que no generen adaptación para ese músculo liso. Por eso para mí es fundamental que ustedes lo conceptualicen, el músculo liso, estimularlo a nivel bronquial, bronquios y bronquiolos, para tener una exacerbada liberación de secreciones por cualquier motivo, no solamente es por COVID. Entonces, vamos a tener una salud pulmonar por un estímulo de músculo liso. Otra cosa que tenemos, que habíamos dicho, son los cilios, que son microvellosidades que baten de 10 a 15 veces por segundo. Pero si te gusta fumar, no solamente, digamos que tabaco, sino de la otra también, de la verde, pues vas a tener y vas a potencializar una paralización ciliar. ¿Y eso qué tiene que ver? Los cilios nos ayudan a sacar esas secreciones. Hacen movimientos ciliares. Cuando generan o cuando se pega alguna partícula, libera, empuja, saca. Pero si ese cilio está paralizado, no hay forma. ¿Y qué pasa? Solamente se queda pegado. Entonces, por eso es muy importante, pues, hablar con las personas que los hábitos, como la nicotina, y en algunos casos, obviamente, también con EPOC, pues vamos a tener una paralización ciliar. Ok, llegamos a los alvéolos. Tendríamos que tener, en un conteo general, 300 millones de alvéolos. Obviamente, es como las neuronas, básicamente. Puedes tener todas las neuronas, pero no siempre utilizas todas las neuronas. Es como las nefronas. Si no les das un estímulo apropiado y te la pasas a lo mejor ingiriendo bebidas alcohólicas, no tomas agua, pues obviamente la funcionalidad de todas las nefronas a nivel renal no va a ser la adecuada. Es exactamente lo mismo a nivel alveolar. No porque tengas 300 millones significa que están trabajando 300 millones. Tú puedes tener una eficiencia específica de un 70%, que la media en México es de un 60 a un 70% en personas o poblaciones sanas y que no tengan síndrome metabólico. Es muy difícil que, salvo atletas de alto rendimiento, llegarían al 80-85% de la funcionalidad alveolar. Estos alvéolos están constituidos, tienen un revestimiento de surfactante alveolar. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto de eso. Ok, y mira, te presento. Tienen mucha irrigación sanguínea. Obviamente conectados con arterias y con venas. Pero quiero acentuar algo aquí muy importante. Las tres, y aquí te lo pongo, células alveolares, que son las atacadas por el COVID, son los neumocitos tipo 1, tipo 2 y los macrófagos. Ahorita vamos a hablar al respecto de eso. Ahora, me regreso. Neumocitos tipo 1
Los neumocitos tipo 1 los vamos a encontrar, quiero que veas la periferia de este alveolo. Alrededor de la pared alveolar son células aplanadas que básicamente las vamos a encontrar en todas las paredes alveolares. Ahora, ¿cuál es la función de esos neumocitos tipo 1? Te voy a compartir este. Básicamente hacen el intercambio gaseoso. Hacen el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué pasa? Llega el dióxido de carbono. Uy, ¿qué pasó? Perfecto. Llega el dióxido de carbono a través, paréntesis, recuerda que en la respiración celular, las arterias y las venas es la única zona en donde están invertidas. Entonces, la sangre desoxigenada llega a través de las arterias pulmonares y la sangre oxigenada a través de las venas pulmonares. Ahora, llega esa sangre desoxigenada, se pega a la pared alveolar. El neumocito tipo 1 es el que hace ese intercambio gaseoso, es el que saca el dióxido de carbono e ingresa la molécula de oxígeno. Entonces, por eso es muy importante que tengamos muchísimos neumocitos tipo 1, muchísimos. ¿Cómo potencializamos la proliferación de neumocitos tipo 1? Porque puedes tener muchos neumocitos, pero no todos funcionan, pues a través de un elemento fundamental en la práctica deportiva, el incremento del VO2 max. Porque va a generar una perfusión adecuada, específicamente hablando, y vas a forzar a que trabajen. Vas a forzar realmente a que más neumocitos hagan el intercambio gaseoso. Entonces, la prescripción aeróbica es fundamental para la activación de los neumocitos tipo 1. Tenemos los neumocitos tipo 2, que son los que liberan un líquido surfactante, que es el que te ayuda a que el alveolo no colapse. Vamos a pensar que el alveolo es como un globo. Se infla y se desinfla. Se infla y se desinfla. Pero el líquido que ayuda a que se vuelva a inflar y que no colapse como un globo desinflado, ahorita lo vamos a ver, se llama líquido surfactante. Es el que nos ayuda a ese proceso de recuperación, a que regrese a su tamaño inflado y que no se quede desinflado. Vamos a hablar un poquito de ello más adelante. Y tenemos los macrófagos, que obviamente son nuestro primer campo de defensa ante los agentes patógenos a nivel cardiopulmonar. Aquí te dejo una descripción específica de cada uno de ellos. Aquí te dejo esta lista para tu consideración un poquito más adelante. Si tienes dudas un poquito más adelante, con gusto las aclaramos. Entonces, quiero que quede claro, muy claro, el aspecto del líquido surfactante. Cuando llega el COVID, ¿qué hace? Ataca las células alveolares. Entonces, inhibe la capacidad del intercambio gaseoso. Entonces, ataca directamente neumocitos tipo 1. Los desactiva. Haz de cuenta que los desconecta. Entonces, por eso la desaturación. Número dos. Hablando de los neumocitos tipo 2, inhibe la producción de ese líquido que te ayuda a que no colapse tu alveolo. Entonces, tienes a nivel alveolar muchos globos desinflados. Entonces, estás colapsado. ¿Cómo ayudamos a generar ese líquido cuando no somos patológicos? Si bien lo podemos generar con incremento de VO2 max, pero también hay algo muy importante. La cantidad de líquido pleural, o en otras palabras,
que tengas una buena cantidad de hidratación en tu cuerpo para que no limite la liberación de líquido surfactante. Entonces, por eso las personas post-COVID o con COVID, diagnosticados con COVID, les cuesta mucho el proceso respiratorio. Imagínate, está lleno de secreciones, todo el tracto respiratorio inferior, bronquios, bronquiolos, está lleno de secreciones. Hay inactividad de neumocitos tipo 1, no hay intercambio gaseoso, y pues la completamos con que hay inhibición de el líquido que te ayuda a que no colapse. Como ese muñequito detiene las paredes, genera una liberación de las paredes para que saque el aire y abre las paredes para que ingrese aire. Entonces, genera un proceso específico de colapso alveolar. Voy con el siguiente. Los macrófagos. El famoso COVID es bien mañoso, bien mañoso. Cuando el cuerpo detecta el COVID y empiezan los macrófagos a trabajar con un proceso proinflamatorio, con interleuquinas y el L1 y el L8 y todos ellos, cuando presenta un proceso proinflamatorio como un sistema de defensa, él ya está proliferado. Él ya está avanzado en todos los aspectos. Entonces, aunque nosotros tenemos el primer sistema de defensa, que gracias a las vacunas, una de las cosas que hacen las vacunas es alertar o que estén alerta de que cuando llegue el virus se reconozca, porque como te comentaba antes, el cuerpo no lo reconocía y por eso invadía súper rápido. No se daba cuenta. La sintomatología muchas veces la teníamos a las 72 horas. Empezaba la sintomatología. Entonces, imagínate todo lo que ya había avanzado el virus, todo lo que ya había caminado. Entonces, por eso es muy importante la vacuna para que el cuerpo esté alerta cuando llegue cualquier agente patógeno y no solamente el COVID, sino nos va a ayudar a las diferentes, y no solamente de una variante, sino nos va a ayudar a las diferentes variantes para que esté alerta. Porque puede ser después de Omicron, puede ser Gamma, puede ser Beta, puede ser hasta el Omega. Entonces, ya va a tener un reconocimiento de todas las variantes que nos puedan invadir. Por eso es muy importante las vacunas, como un reconocimiento inmunológico. Ok, algo que también inhibe por procesos de sedentarismo inclusive, porque todo lo que no se usa se atrofia y se inhibe, y por todo el tiempo de reposo son los músculos respiratorios. Hablando de la respiración, tenemos músculos orientados hacia la inspiración y músculos hacia la expiración. Tenemos músculos del tracto superior respiratorio y tenemos del inferior. Entonces, si tú no conoces o no generamos una intervención para saber si después de COVID esos músculos están activos, ¿qué es lo que puede pasar? Te lo pongo sencillo. Los músculos respiratorios me ayudan a que la parrilla costal, hablando de los músculos que tienen que ver directamente con las costillas, genere una amplitud. Si yo tengo una inhibición de los músculos respiratorios, yo no voy a hacer que haya amplitud a nivel torácica. ¿Y qué pasa? Los pulmones quieren ingresar aire y generan esa expansión, pero la cavidad en donde se encuentran no procede a incrementarse. Entonces, pues ahí es en donde post-COVID las personas ya tienen un adelantamiento de la capacidad fisiológica, pero mecánicamente no pueden. Entonces, por eso es muy importante la intervención. Todos los músculos que no se trabajan se inhiben. Absolutamente todos.
¿Cómo vamos a realizar esta evaluación? Al final vamos a hacer una dinámica para que tú mismo conozcas tu estado específico en este momento sobre los músculos respiratorios. Y esto no solamente, de verdad, no es solamente para personas post-COVID, es para todos los atletas que quieren mejorar su capacidad pulmonar, porque ante mejor mecánica ventilatoria, pues obviamente mejor capacidad respiratoria. Por eso es fundamental no solamente estimular los músculos superficiales, sino también estos profundos. Y por eso es muy importante el abordaje puntual de cada uno de ellos. Clasificación de pacientes por gravedad. Bueno, pues no grave, pues obviamente tenemos ausencia de síntomas. Grave, tenemos una disminución del 90% en condiciones ambientales, aunque regularmente no todos los graves llegan a proceso hospitalario o intubación. Solamente los críticos son los que regularmente llegan al proceso de hospitalización. Entonces, aunque tú estés saturando en 80, estás en un proceso grave. Entonces, es muy importante siempre tener un oxímetro si te dio COVID, porque muchas veces eres asintomático y por la invasión asintomática vas desaturando, porque te dijeron quédate en casa, te quedaste en casa, pero la bacteria pues obviamente va incrementando el campo. Entonces tú cada vez vas desaturando. Y ya cuando te sientes mal, ¿qué crees? Es cuando ya tienes 70% de saturación, 70% de saturación, 65%, llegas al hospital, pues ya eres un candidato hacia la intubación. Por eso es muy importante que tengamos ahora, en esta nueva normalidad, nuestra herramienta fundamental. Si tienes pacientes post-COVID, o si tienes, mejor dicho, deportistas post-COVID, también es muy importante el monitoreo activo, siempre de la saturación. Síndrome post-COVID. Ok, estamos cada vez aprendiendo sobre la sintomatología post-COVID. Todavía no tenemos todos los síntomas y los síndromes que va a haber, porque no solamente es pulmonar, afecta diferentes órganos. Y ahorita vamos a ver todas las afectaciones post-COVID que tendríamos que tener en consideración, porque muchas veces pensamos que nada más son pulmón y haciendo ejercicio, haciendo cardio, ya me voy a mejorar. No. Es muy importante, de verdad, verificar, si bien la saturación, pero antes de la prescripción del ejercicio, ciertas condicionantes de estudio para determinar que una persona es candidata a un retorno seguro hacia la práctica deportiva. Entonces, muchísimas personas tienen comorbilidades post-COVID que antes no tenían. Y vamos a ver algunos ejemplos. Todos estos datos son de poblaciones mexicanas. Principales síntomas reportados en el síndrome post-COVID con porcentaje de presentación general y prevalencia en 90 días. Tenemos un proceso después de 90 días, y te puedo decir con conocimiento de causa, porque ahorita te voy a comentar un poquito del protocolo que estamos realizando. Te puedo decir con conocimiento de causa que sistémicas, cardiovasculares y musculoesqueléticas son las que están predominando y que están dejando secuelas no de 90 días, no de 3 meses, sino hasta 6 meses u 8 meses. Tiene una prevalencia muy grande, muy grande. Entonces, todos estos síntomas, interviniendo en diferentes aparatos y sistemas, son los síntomas post-COVID. Entonces, hablamos desde funcional hasta fisiológico, pasando por endocrino. Entonces, te dejo estas tablas para tu consideración, que tú las veas, y si a ti te dio COVID, te aseguro que más de uno tienes, pero a veces, desgraciadamente, no le hacemos caso.
Recuerda que hay una disfunción del aparato y sistema en el cual tienes una sintomatología. Entonces hay una alteración del mismo. Por eso es muy importante, primero, verificar cada caso, porque cada caso es completamente diferente. Cada caso, porque también ya hay más variantes. Y la orientación específica es direccionar al atleta, direccionarnos al médico especialista. El médico general no te va a dar o no tiene toda la capacidad para realizar un proceso de evaluación funcional completo. No porque respires y tengas 95 de saturación, digamos que no le hagas caso a ese zumbido de oídos, a ese dolor de cabeza, a esa pérdida de memoria, a esa fatiga que tienes, que antes no tenías. Hazle caso, porque tu cuerpo te está avisando que algo está sucediendo. Y si no le haces caso, al rato vienen afectaciones mayores. Entonces, por favor, analiza y siempre pregunta a tus deportistas post-COVID, a los alumnos, qué sintomatologías de esta presenta. Y si él presenta más de 3, entonces, y no se ha hecho algún estudio específico, pues te invito, por favor, a que lo canalices. ¿Por qué? Porque aunque él diga que se sienta bien, las consecuencias más adelante pueden ser peores. Recomendaciones generales clínicas. Obviamente necesitamos una información desde el primer día hasta la fecha actual, porque cada persona, por comorbilidades previas, por sedentarismo, por rasgos genéticos, cada persona tiene una sintomatología muy diferente. Algunas son parecidas, pero casi no encontramos iguales. Necesitamos realizar un examen físico, estudios de laboratorio. Ya no es solamente la tomografía o la RX. Necesitamos más herramientas para poder determinar, y más aún si tienes comorbilidades previas. Se requiere evaluación psicológica, incluyendo aspectos de depresión y alteraciones cognitivas. Recuerda que, ahorita vamos a hablar, pero no sé si te ha pasado que, a mí me pasó, que post-COVID tenía mucha pérdida de memoria por esa hipoxia, por esa cantidad de oxígeno que no llegaba al cerebro como siempre la habíamos tenido. Entonces, imagínate, piensa esto. Si un niño, un neonato, cuando nace, no tiene una buena oxigenación, va a tener un deterioro cognitivo, un deterioro neurológico. Ahora imagínate una persona que estuvo post-COVID, que es post-COVID, pero que estuvo postrado en cama durante 15 días, un mes, y peor aún, si fue intubada. Imagínate la desaturación que tuvo durante un tiempo determinado y que no le llegó la cantidad suficiente de oxígeno al cerebro. Imagínate el deterioro que tiene, y por eso vamos a tener algunos aspectos psicoemocionales y mentales muy, muy, muy constantes en este tipo de pacientes. Entonces, eso sí lo hago hincapié, porque regularmente no le hacemos caso y es muy importante realizar todo este proceso. Y algo muy importante, promover la vacunación en todos los casos, porque ya se ha identificado claramente que aquellos pacientes con esquema completo de vacunación que presentan la enfermedad tienen una menor severidad, aunque sean reinfectados. Entonces, desgraciadamente, todavía tenemos un gran porcentaje de personas en México que, como son asintomáticas, les puede dar, se pueden infectar y más adelante pueden tener alteraciones por no haber tenido esa vacuna, aunque sea asintomático, porque ya vimos que no solamente ataca los pulmones, ataca muchísimas cosas. Ok. Dentro del Hospital Gea González estamos generando un proceso de investigación de población mexicana con una intervención específica multidisciplinaria para poder determinar
en los tiempos de recuperación con este equipo multidisciplinario. Entonces, estamos en un proceso de investigación y bueno, ya estábamos adelantándonos y llegó Omicron y tuvimos que tener más variantes y tuvimos que tener más variables y estrategias de investigación porque el campo se aperturó mayor, pues ya nos están llegando niños. El primer caso de hospitalización en el GEA González se dio hace 15 días de un niño. Entonces, y antes no los teníamos contemplados. Entonces, el campo de investigación de la población mexicana es muy grande. Vas a encontrar muchos artículos chinos, muchos artículos españoles, alemanes, pero estamos nosotros buscando la forma de la recuperación pronta, no solamente de la sintomatología, sino de la funcionalidad. Ahora, ¿quién está interviniendo? Medicina interna, fisioterapia pulmonar, el departamento de nutriología, nutrición, ortopedia, cirugía plástica y rehabilitación. Tenemos un apartado también de acondicionamiento físico. Protocolo de intervención post-COVID para jóvenes y adultos. Pues básicamente lo que buscamos es una intervención temprana con el equipo multidisciplinario, porque muchas veces las personas salen del hospital y lo único que les dicen es, infla tu globo, sóplale el popote. ¿Y qué crees? Eso no tiene un efecto fisiológico positivo sobre todas las comorbilidades presentes. Desgraciadamente eso es muy constante. Entonces, te vas a encontrar que inclusive dependencias del gobierno te mandan tus hojitas. Infla tu globo 3 veces, detén la respiración, camina sin respirar. Eso es muy general. Recuerda que la especificidad es el que nos va a dar el éxito en cada uno de nosotros. Por eso vamos a trabajar especificidad el día de hoy con una pequeña prueba, una pequeña evaluación. Y recuerda, o te recuerdo, si tienes oxímetro, mucho mejor. ¿Qué hacemos? Una historia clínica para conocer desde las sintomatologías básicas, pasando por el alta clínica, todas las alteraciones, tanto antecedentes patológicos como hereditarios. Entonces, ya conocemos a nuestra persona. Hacemos evaluaciones funcionales, evaluación de la marcha, evaluación del equilibrio, obviamente por el daño neurológico que tenemos, evaluación cardiovascular básica, porque la desaturación y la poca mecánica ventilatoria, pues perdemos eficiencia y coordinación, estabilidad, más propiocepción. Entonces, por eso las evaluaciones funcionales son muy importantes. Y terapia ocupacional, para saber la respuesta neurológica y no muscular y qué tanta dependencia tenemos a las personas cercanas, daños cognitivos, motores o neurológicos básicos, intermedios y crónicos. Hacemos una prueba que se llama espirometría, la cual nos ayuda a determinar volúmenes y capacidades pulmonares. Gracias a una donación, tenemos uno de los 3 equipos de grado especializado para realizar una interpretación completamente invasiva sobre no solamente los volúmenes y capacidades, sino para conocer si tú estás alterado en la inspiración, en la expiración, si tú tienes una alteración puntual en los procesos residuales oxigenativos, con todos los volúmenes que estás consumiendo, nos da una información muy completa. Hacemos electromiografía. Hacemos electromiografías porque muchos pacientes, al estar en estado de reposo, provocan una disminución de la inervación muscular. O sea, su cerebro no reconoce los músculos. Por eso el proceso de la marcha es muy complicado. Por eso están todos encorvados, porque no hay una inhibición muy grande de los músculos. Hay una presencia muy constante en pacientes hospitalizados. Radiculopatías en plexo braquial. Por estar tanto tiempo acostados,
por estar tanto tiempo intubados y generando presión muscular específica. Hay muchísimos problemas de movilidad de segmentos distales, tanto de tren inferior como de tren superior. O sea, no pueden mover los brazos, no sienten. Entonces, por eso hacemos el estudio de la electromiografía. Hacemos calorimetría, la cual es una prueba diagnóstica para medir las calorías que consume cada persona, pero de forma muy específica. Nosotros podemos determinar con la calorimetría por los procesos de oxigenación cuántas calorías, cuántas proteínas y cuántas grasas estás degradando. Y te damos una exactitud del 99% individualizado en cuanto a tu consumo calórico, para que nutrición te haga un plan alimenticio, pero súper exacto en cuanto a las calorías que consumes. En el departamento de nutrición se realiza una evaluación antropométrica, determinación de macronutrientes, prescripción de alimentación individualizada, determinación de estado hídrico. Esto es muy importante. Personas que no consumen la adecuada cantidad de agua no pueden sacar o no pueden liberar las secreciones. México es un país deshidratado. Casi nadie consume la cantidad de agua que requiere el cuerpo. ¿Cuál es la cantidad de agua mínima requerida? 30 mililitros por cada kilogramo de peso. Deja de pensar lo que te dice Bonafont, que son 2 litros. Trabaja la especificidad. 30 mililitros. Si yo peso 80 kilogramos, entonces yo necesitaría estar consumiendo, si lo multiplico por 30 mililitros, 2 litros 400 de agua. Hablando de agua, recuerda que cuando ingresas alguna otra bebida que tiene solutos, también puedes potencializar una deshidratación y no cuenta. Se les dan a las personas como una estrategia nutricia, se les dan complementos nutricionales. Y obviamente se les entregan porque hay mucha población en México que por los pocos recursos, desgraciadamente, a veces no pueden seguir la alimentación. Entonces, se hacen adecuaciones específicas visualizando básicamente las necesidades de la persona y pues obviamente el tipo de población por ingresos que tiene cada paciente. Y algo muy importante, hacemos evaluación de músculos respiratorios para determinar la inhibición muscular, pérdida de tono o compensaciones específicas que pudiéramos tener a cabo para la funcionalidad del mismo, lo cual lo vamos a realizar en este mismo momento. Entonces, protocolos para la actividad física. Si se desea realizar ejercicio, tienen que estar monitoreados, guiados por un especialista. Ustedes son los especialistas. Ustedes son los especialistas. Cuando tú veas más de 3 síntomas de la tabla que yo te di, hay que referir a ese paciente. Así diga que se siente bien y tiene saturación del 95, está teniendo alteración de aparatos y sistemas. El especialista o tú como especialista, ¿qué debes de tener? Tu oxímetro. Aparte de tu silbato, aparte de tu material, esto en deportistas ya es fundamental, ya es una herramienta. Después de la recuperación de una enfermedad leve, una semana de estiramiento y fortalecimiento de bajo nivel antes de las sesiones cardiovasculares específicas. ¿Por qué? Porque me ayuda a generar una coactivación específica, ayudamos a estimular el sistema neuromuscular para que genere una identificación de los segmentos distales, que como ya te había dicho, son los que se ven más afectados. Síntomas muy leves, limitar la actividad a caminar despacio o equivalente. Aumente los periodos de descanso si los síntomas empeoran, evite el entrenamiento de alta intensidad. Entonces, bueno, ustedes son expertos. La progresión y la programación del entrenamiento deportivo es fundamental. Entonces, hay que trabajar individualidades.
Ya en este momento, personas post-COVID no podemos trabajarlos grupales, tiene que ser de forma individual. ¿Por qué? Porque la respuesta fisiológica va a ser completamente diferente. Síntomas persistentes, fatiga, tos, dificultad para respirar, fiebre, vamos a tener máximo el 60% de la frecuencia cardíaca y solamente estímulos de 2 a 3 veces por semana. Personas que tuvieron soporte de oxígeno, que tuvieron puntas o que fueron infiltradas, intubadas, entonces sí necesitas un respaldo clínico, sí necesitas que el médico especialista tenga un abordaje en cada uno de ellos. Pacientes que tuvieron alguna alteración cardiopulmonar, primero necesitan una evaluación cardíaca, cardiológica. Entonces, a ese tipo de pacientes ya no basta solamente con la espirometría, sino el cardiólogo es el que nos va a solicitar un electrocardiograma para determinar la funcionalidad del corazón. Y como ya te había dicho, siempre tener un oxímetro a la mano es fundamental. Maestro Cristian, perdón, le quedan 10 minutos, por favor. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña actividad. Vamos a generar una diferenciación de una respiración diafragmática y pulmonar. Vamos a generar una compresión lateral de músculos respiratorios. Entonces, voy a dejar de compartir. Perfecto. Entonces, quiero que coloquemos, voy a bajar un poquito la cámara, quiero que coloquemos nuestra mano a nivel del esternón y la otra mano a nivel abdominal. Ok, perfecto. Quiero que inhalemos, quiero que movilicemos solamente a la región torácica cuando inhalemos. Entonces vamos a hacer 5 veces una respiración torácica y 5 veces una respiración diafragmática. Entonces, inhalamos y trata de que no se mueva tu cavidad abdominal. 2. 3. Es imposible que no se mueva absolutamente, pero trata de que sea un 80-20. Ok. Vamos ahora a hacer una respiración inferior o diafragmática. Vamos a tener que inflar la pancita. Inhalamos y exhalamos. Cinco veces. Perfecto. Ya tenemos una diferenciación. Me gustaría como recomendación que le enseñaras a los estudiantes a tener una diferenciación. ¿Por qué? Porque básicamente a veces hay un proceso compensatorio de todos los músculos respiratorios. Ahora, tenemos 2 pulmones. De un lado está dividido en 3 porciones o lóbulos y del otro lado está dividido en 2. Tenemos 3 y 2. Ahora, el COVID a veces invade el lado izquierdo o el lado derecho. Tú puedes tener una buena oxigenación, pero todavía puedes tener una invasión. ¿Por qué? Porque hay una compensación. Siempre tu cuerpo está compensando, siempre, incluyendo aparatos y sistemas. Entonces, muchas veces, desgraciadamente, te hacen una tomografía, pero no te la interpretan completamente. No te dicen, a ver, lóbulo izquierdo intermedio está invadido. Ah, no, lóbulo derecho inferior está invadido. No, sino nada más te dicen tienes o no tienes. ¿Eso de qué me sirve a mí? ¿Eso de qué nos sirve? Ah, pues bueno, para los procesos rehabilitatorios, yo sé en dónde tienes la invasión. Posiblemente tengas secreciones ahí todavía, posiblemente tengas un proceso de invasión bacteriológica y podemos hacer que liberes. O número 2, que funcione, porque al inhibir, al estar invadido, ya liberaste, pero no tienes la funcionalidad. Entonces, vamos a hacer que funcionen por igual los lóbulos. ¿Cómo le vamos a hacer?
me gustaría que te enfocaras a la respiración torácica como lo hicimos previamente. Entonces, cruza tus brazos. Vamos a generar una flexión lateral hacia el lado izquierdo. Si tienes oxímetro y si tuviste COVID, sería mucho mejor para saber si hay una desaturación de alguno de los lados. Si hay una desaturación y si te cuesta trabajo realizar la respiración, pues no tienes funcionalidad o posiblemente tengas ahí algún agente patógeno. Por eso para mí es muy importante. Entonces, como nada más, como te repito, puede ser que te sientas bien, pero al hacer estas pruebas, la funcionalidad esté mermada. Por eso las personas post-COVID pues no refieren la misma potencia a la hora de la práctica deportiva. Entonces, cruzamos, ya tengo mi oxímetro, generamos una flexión lateral, inhalamos en 5 segundos, torácica, recuerda. Exhalamos en 5 segundos, torácica, recuerda. Hacemos 5 veces lo mismo. Tres. 4, trata de que la cadera esté estable y solamente generes una flexión lateral a nivel torácico. 5, saturación 96, estoy bien. Me voy del otro lado, generamos una flexión. ¿Qué estamos haciendo? Una disminución de espacio. Inhalamos. 1. 2. 3. 4. 5. 98. Ok. ¿Alguno de ustedes le costó más trabajo de un lado la respiración? ¿Del lado izquierdo, lado derecho? ¿O estuvo igual? Los que tuvieron un oxímetro o tuvieron la oportunidad de tener un oxímetro, ¿saturaron igual? Ahorita me responden en la parte de preguntas y respuestas. ¿Ok? Ahora vamos a hacer movimientos o respiraciones más forzadas. Generamos una flexión lateral. Vamos a hacer 10 respiraciones profundas, pero rápidas. Entonces, uno, puede ser que te marees. Estamos generando una capacidad ventilatoria exacerbada. Entonces puede ser que te marees. Si te mareaste, pues a lo mejor, pues tu capacidad o tu mecánica ventilatoria a lo mejor no es la adecuada porque no está respondiendo el músculo igual que el estímulo. Generamos una flexión lateral. Inhalamos 10 veces. Acuérdate, es respiración torácica. Inhalamos. 4. 10 veces. 99%. Si desaturas, te mareas o te cuesta trabajo, pues ahí tenemos alguna complicación.
Tenemos una mano levantada, profesora Blanca Lucero. Sí, maestro, yo lo que pienso es de que me pusieron la vacuna ayer y me he estado sintiendo mal. Entonces yo creo que por eso siento la punzación y siento la falta de respiración al hacer el ejercicio, pero pienso que es por la vacuna. ¿Cuál le pusieron, perdón? AstraZeneca. Ah, sí. Sí, es así. Regularmente tenemos sintomatologías con Moderna, con AstraZeneca, con Pfizer no tanto, pero sí tenemos sintomatologías post. Sí lo siento ahorita con el ejercicio, lo estoy sintiendo más hacia mi lado derecho que hacia mi lado izquierdo. Ok. La pulsación. Si quiero, ahorita hablamos un poquito de ese caso. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Ok, perfecto. Esta dinámica te lo recomiendo. Te recomiendo que lo hagas con los estudiantes post-COVID, con adultos post-COVID, para tener una información de qué? Del funcionamiento torácico de los músculos respiratorios, si están funcionando los dos pulmones derecho e izquierdo igual. Y número 3, si hay un proceso de invasión todavía, porque la restricción por invasión, por saturación, va a estar presente, aunque a veces ya no lo percibimos, porque el cuerpo, los lóbulos se están forzando y está saturando de forma normal. Ok, regreso a la presentación. Espera un segundito ya para cerrar. Perfecto. Pues muchas gracias. El trabajo en equipo nos enriquece como profesionales, dándonos perspectivas que tal vez nunca hubiéramos pensado. En el Hospital Ejea González, todo lo que les mostré de nutrición, todas las evaluaciones antropométricas, neurológicas, la espirometría, la calorimetría, absolutamente todo es gratuito. Dentro del protocolo de investigación es gratuito. Entonces, el problema es el desconocimiento, porque a veces no sabemos a dónde ir. A veces no sabemos a dónde referir a las personas. Siempre las mandamos al médico. Entonces, no hay pretexto del dinero, porque ahí tienen gratuidad las personas que ingresan a este tipo de protocolos. Entonces, si tú conoces, si tú sabes, si tú fuiste, con gusto hacemos el proceso para tu ingreso. Con gusto hacemos el proceso para tu ingreso. Y no hay ningún costo, absolutamente el seguimiento. Es más, el Departamento de Nutrición hasta te da los complementos gratuitos, te da todo de forma gratuita, porque es una dependencia de gobierno. Entonces, les hago la invitación a que si conocen o si tuviste, pues están las puertas abiertas, que vayan directamente o a través de mi contacto a hacer la canalización adecuada para tu intervención pronta. Y pues muchas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia y su interés. Y pues adelante, le dejo a la maestra Marisol. Gracias, maestro Cristian. Muy interesante su ponencia. Tenemos varias preguntas. Vamos a tratar de leer las más que se puedan. Por el momento no vamos a dar la palabra hasta terminar las preguntas en el orden que fueron llegando. Le doy la palabra a la maestra Belén, por favor. Gracias, maestra Marisol. Sí, maestro Cristian, hay un par de preguntas. El maestro Elías Hernández de la Prepa 7 nos pregunta, ¿los ejercicios hipopresivos pueden ayudar? Sí ayudan, pero al proceso diafragmático. La compresión visceral, hablando del transverso abdominal, del recto abdominal, de los oblicuos, van a generar un estímulo sobre mi cinturón. Pero obviamente vamos a estimular la presión intraabdominal. Si tenemos inhibición muscular sobre la zona torácica, no va a haber tanto efecto. Por compresión, sí. Por una cadena cinética de musculatura, sí, pero directamente no. Entonces, sí son funcionales para estimular el diafragma, más no para los músculos torácicos.
Muchas gracias, maestro. Tenemos otra pregunta del maestro Atlan Martínez, también de Prepa 7. Dice, ¿el monitoreo activo en la sesión deportiva cada cuánto es recomendable? ¿Cada 15 o 30 minutos? La recomendación en personas que fueron intubadas es realizarlo cada 10 o 15 minutos. Si tú tuviste un caso grave y no crónico, sería cada media hora. Gracias. La siguiente pregunta dice del profesor Martínez Pérez, ¿qué porcentaje de saturación es el mínimo para determinar un estado óptimo y realizar ejercicio físico? Ok. Cada persona es completamente diferente. Hemos encontrado personas que tienen una saturación de 77 y se sienten bien. Ahora, no porque te sientas bien significa que estás bien. Entonces, la recomendación óptima para la práctica deportiva es, a ver, te voy a checar tu saturación antes de iniciar el estímulo físico deportivo. Tienes jóvenes, 85 hacia arriba, perfecto. Estamos hablando, como estamos hablando del de prepas, de prepa 7, obviamente la población es estudiantil. Entonces, saturación, una persona adulta arriba de 25 años que tiene 85, no lo ponemos a hacer ejercicio. Perfecto, gracias, maestro. La siguiente pregunta la hacen dos profesores, es similar, la profesora Margarita Bautista y el profesor Elías Joel. Dice que al inicio de cada ciclo escolar se solicita un certificado médico. Sin embargo, suele ser muy austero. Entonces, ¿se sugiere ampliar los estudios médicos solicitados o solicitar un certificado médico diferente? Híjole, si yo voy al doctor Simi, por 30 pesos me dicen, me miden, me pesan y me dan mi certificado médico. Si no fui, yo creo que en esta nueva normalidad tendríamos que ser un poquito más cuidadosos en ese aspecto, porque pudo haber sido sintomático. Si tienes síntomas, de toda la lista que les puse, si tienen síntomas, 3 síntomas, de todos, y aunque me lleven el certificado médico que el doctor Simi me dijo que está súper bien, con 3 síntomas, vamos a referir. Gracias. La profesora Seiki Osorio nos dice que después del COVID, ¿a los cuántos días se puede o debe reintegrarse a la actividad deportiva en el caso de una disciplina acíclica? Ok, en caso de disciplinas acíclicas, hay que ver si es post-COVID, si estuvo en terapia intensiva, terapia intermedia, terapia básica, si fue hospitalizado, si no fue hospitalizado. O sea, necesitamos más información del post-COVID. Si nada más estuvo en su casita y le dio Omicron y nada más le dio un poquito de temperatura y dolor de musculitos y dolor de huesitos, pues a lo mejor sí buscaríamos el monitorear la saturación. Pero siempre el parámetro para todas las personas es, ante más de 3 síntomas, referir. Entonces, ese sería como que la constante, siempre la constante. Gracias. El maestro Fernando de la Mora nos pregunta, ¿la afectación del gusto y del olfato posterior al COVID, cómo se podría mejorar? Cada uno tiene una evolución completamente diferente porque las papilas gustativas, toda la proliferación va a ser completamente diferente. Pero lo que hacemos en los procesos de rehabilitación es buscar sustancias, digamos que muy diferentes. Por ejemplo, a ver, te doy limón y después te doy vinagre. Entonces, ya estamos estimulando otra vez, estamos readaptando a ese proceso. Igual con el tracto respiratorio, a nivel olfatorio, también, a ver, vamos a oler algo muy fuerte, por ejemplo, el vinagre, y después olemos un chocolate, no sé. Entonces, generamos un estímulo para una readaptación, porque también depende mucho de la proliferación. Si en este momento es muy pronta, si todavía hay una proliferación bacteriológica, entonces no me va a resultar. Si tenemos, regularmente eso se hace 30 días después del alta clínica.
Gracias. El maestro Ricardo Rendón nos pregunta que su saturación fue mayor haciendo ejercicio que en el estado de reposo, que si esto es normal. En estado de reposo tenía 94, 95 y con el ejercicio 98, 99, o que cómo se debe de tomar. Sí, nosotros estimulamos, empezamos a estimular los alveolos, empezamos a generar ese intercambio gaseoso, entonces sube la saturación. Entonces es un proceso fisiológico natural dentro de la práctica deportiva. Si hacemos los ejercicios respiratorios, en ese momento, por ejemplo, yo lo hice con el oxímetro y de un lado saturé hasta 98, del otro lado estuve saturando 96. Se incrementó, porque yo estaba en reposo entre 95 y 96, entonces se incrementó. Entonces, básicamente, cuando estimulamos los pulmones y el intercambio gaseoso, incrementamos la saturación. Eso sí es normal. Bueno, y una última pregunta que nos llegó de forma privada, dice, ¿cómo podemos saber qué variante tenemos o tuvimos, ya que todos damos por hecho que es Omicron? Todavía tenemos un 15% de prevalencia de Delta. Entonces, ahorita, si bien hay pruebas diagnósticas, pero no hay una prueba que me diga exactamente la variante, sino estamos guiando por la sintomatología. Entonces, no podemos saber exactamente, pero lo que sí podemos saber es que si no estás vacunado, Omicron también puede generar fallecimientos si no estás vacunado. Entonces, el blindaje total son las vacunas y el cuadro completo. Tenemos hospitalización del 20% y algunas personas tenían el cuadro completo de vacunación, tenían las 3 vacunas. Entonces, si a esas personas están intubadas, pues imagínate si no estuvieran vacunadas. Entonces, no hay una prueba que me diga la información específica, pero por los síntomas podemos saber, aunque ahorita ya se da por hecho que ese 85% tiene una prevalencia mayor de Omicron. Gracias. El maestro Luis Briones nos pregunta que tuvo COVID, estuvo con COVID hace un mes, pero ahora oxigenó un poquito menos en los ejercicios y que consecuencia de esto tiene piedras en los riñones y dolor en la columna, y aunque hace ejercicio, ahorita en el ejercicio desaturó de 97 a 89, 90. ¿Qué puede hacer en este caso? Ok, perfecto. Ese sería un caso, como lo que les estaba comentando, de generar una intervención ya con un equipo de especialistas para hacer química sanguínea, para saber perfil hemático, para determinar, porque recordemos que COVID no solamente afecta a un órgano, sino afecta a muchísimos aparatos y sistemas. Entonces, en este caso, sí valdría la pena a lo mejor digamos que una especificidad en cuanto a su proceso de diagnóstico para poder determinar exactamente qué hacer. Entonces, no podría decirle porque sí es un grado de especialidad y yo el hablar de más creo que no cabría. Yo creo que valdría la pena que se comunicara conmigo y a lo mejor hacer una intervención un poquito más puntual. Bueno, muchísimas gracias, maestro Cristian, le agradecemos. Hay unas cuantas preguntas más, por cuestiones de tiempo vamos a terminar aquí. Le agradecemos mucho, fue una excelente conferencia, muy interesante, ya que muchos tuvimos este COVID y ahora ya nos da otro parámetro diferente posterior a nuestra recuperación o a nuestra supuesta recuperación. Muchísimas gracias, le cedo la palabra al maestro Daniel Aceves. No olviden registrar su asistencia en el formulario, por favor. Bien, pues muchísimas gracias, profesor Cristian. Nada más para que nos dé el cierre de esta sesión, la maestra Josefina, muchísimas gracias, le agradecería si nos da el cierre de esta primera sesión, no sin antes agradecerle absolutamente a todos los profesores y todas las preguntas que tenemos aquí, se las haré llegar de manera personal al profesor Cristian y yo se las responderé a ustedes. Muchísimas gracias. Adelante, maestra Josefina. Pues que les dije que estaba muy interesante los temas que estaban proponiendo y de hecho, como bien decía la maestra Ana Belén, pues sí, algunos ya pasamos por COVID y la verdad es que estamos apenas en la recuperación y es importante tener estos datos y creo que también es muy importante el dato que da el maestro Cristian porque
pues saber que existe este tipo de protocolos. Creo que algunos compañeros o algunos conocidos de los compañeros podrían verse beneficiados con esto. Es bueno establecer estos vínculos. Le agradecemos muchísimo, doctor Cristian, muchísimas gracias, fue muy interesante la conferencia. Yo también hice el ejercicio, afortunada, no tengo el oxímetro aquí, pero la verdad es que me sentí bastante bien, entonces no, espero que que no tengamos nada grave. Y bueno, agradecerles a todos de verdad el interés, y que sigamos pues con este tipo de actividades. Estaremos pendientes de la siguiente conferencia, Daniel, para escucharla con mucho gusto. Gracias a todos los profesores, que tengan muy buena noche, y muy buena semana, por cierto. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias, maestra. Hasta luego, compañeros. Gracias. Hasta luego. Nada más no vayan a quitar el vínculo, porfa. No, ahorita les